Hacemos el contacto a esta hora con Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Él se encuentra en Barcelona, España, en su despacho privado. Ahí lo están observando ustedes en el video en nuestra página biblestereo.com. Y Carlos, gentilmente, en videoconferencia desde Barcelona, desde su despacho, nos enseña verdades espirituales contenidas en la Biblia. Es nuestro consultor en temas teológicos. Así es que gracias a él, porque de lunes a viernes nos regala una hora. Esto es como haberse matriculado en una universidad europea en la cátedra de teología para estudiar una hora diaria con un profesor de teología. Agradecemos a cada uno de los oyentes que se suman a la sintonía. Tengo 97 personas en el chat. La capacidad máxima es de 100. Gracias a los que están allí, los que nos están escuchando en su celular, en su tableta, en su iPad. Muchas gracias por la sintonía que nos dispensan. A cada uno de los oyentes, usted, si es católico, testigo de Jehová, mormón, ateo, gnóstico, cualquiera sea su filosofía o religión, nos da mucho gusto que venga, porque como en cualquier universidad, usted se puede matricular, paga, entra, se sienta y toma la clase del profesor. Puede ser que esté de acuerdo o no con lo que está diciendo el profesor, pero usted está interesado en escuchar esto. Y creo que Dios de alguna manera ha tocado su corazón para que venga y escuche lo que Carlos nos va a compartir en el día de hoy. Así es que siéntanse todos bienvenidos. Si usted es nuevo aquí y apenas está escuchando por primera vez, no se preocupe. Tenemos la buena costumbre de hacer una especie de resumen para que la gente que apenas llega de una vez se involucre en el tema y sepa de qué estamos hablando y no se vaya a sentir como un patico en un baile de gallinas, sino que usted se sienta aquí en familia con nosotros. Carlos Fuchán, ¿qué tal? Muy buenos días en Miami, buenas tardes en Barcelona. Muy buenos días, Donizetti Barrios. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Viva el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos en este día? Muy bien, gracias a Dios, y el chat como un hervidero, porque la gente tiene mucho deseo de que usted por fin explique lo de la parábola del sembrador, si la semilla es la palabra de Dios, porque se supone que es la palabra de Dios, pero luego dice, este fue sembrado, queriendo decir que como que la semilla se convirtió en un ser humano, porque dice, este fue sembrado aquí, este fue sembrado allá, y ya deja de ser semilla. Entonces tenían mucho interés en saber lo que significa realmente la parábola del sembrador en el Evangelio de Mateo. Sí, bueno, vamos a tratar de dar respuesta lo más rápido posible para ver si podemos hoy dar por concluido el primer capítulo también de nuestro estudio, porque si no se aleja mucho los temas y entonces se pierde un poquito la relación que hay entre uno y otro capítulo. Entonces, les recuerdo a los oyentes de Vive el Estéreo que pueden bajar su estudio en forma gratuita. El primer capítulo ya está en internet y estamos viendo las tres partes principales en que Schaffer ha dividido este primer capítulo, que son los hombres, los métodos y los mensajes evangelísticos. Estamos estudiando el verdadero evangelismo y este primer capítulo trata acerca de las falsas fuerzas del evangelismo. Y de estos tres puntos logramos concluir hasta el día de ayer los dos primeros. Hablamos de los hombres y hablamos de los métodos, de manera que hoy nos queda la parte correspondiente a los mensajes. Sin embargo, dando pues atención a la solicitud de nuestros oyentes en relación con la siembra y con esta difícil parte de entender esta transformación de que en realidad la palabra de Dios, aunque es calificada como la semilla, en este caso particular del misterio del reino de los cielos, se convierte en seres humanos, no hombres, sino hombres y mujeres. Entonces se convierte en seres humanos que están en la mano de Dios para ser sembrados, son sembrados. Y entonces habíamos quedado, porque es una parte muy difícil, primeramente porque no corresponde a la dispensación de la gracia
en la cual nos movemos hoy día. Los evangelios son ley, repito, los evangelios son ley y no gracia, porque la gracia de Dios comienza con la muerte de Cristo, no comienza con su nacimiento. Y los evangelios comienzan con el nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino, y así se da en la historia de los evangelios, en la narrativa, para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, mediante una obra que se empieza a manifestar después de su muerte y resurrección, con la venida del Espíritu Santo a la tierra. Entonces, en ese momento recién es que se empieza a hablar del perdón de los pecados por medio del derramamiento de la sangre del Dios hecho carne. Entonces, esta es una nueva dispensación que trae la frescura, la gracia absoluta de esa salvación que es dada por el Espíritu Santo en esta época, y así se ha venido manifestando en estos últimos casi 2000 años. Lo que leímos entonces ayer en la parte de los evangelios es correspondiente al evangelio del reino de los cielos, y esto tiene unas ciertas aristas de obras que están incluidas allí para el pueblo de Israel. Esto se manifiesta no solamente en la parte de la siembra o de la salvación misma, sino también en la propuesta de fe que tiene el individuo como patrimonio en los evangelios y como don de Dios, dado por Dios sin ningún mérito o sin ninguna condición a aquel que no lo tiene. Entonces son dos cosas distintas. Una, que por ejemplo Jesús le diga a uno de los ciegos: ¿tienes tú fe? ¿Crees que yo puedo hacerte esto? Y el ciego le dice: sí, creo. Bueno, conforme a tu fe, le responde Jesús, conforme a tu fe te sea hecho. O sea, la persona recibía el milagro o el favor que estaba pidiendo en función de la poca o mucha fe que pudiera tener en aquella persona que se lo estaba pidiendo. Se dice de Jesús que en cierto momento de su vida no pudo hacer muchos milagros en una zona donde él era cercano a donde él se había criado, porque precisamente todos decían, pero si este es el hijo de María y de José, el carpintero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a levantar muertos? ¿Qué va a hacer? Nosotros lo conocemos. Entonces dice, y no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Entonces fue cuando el Señor dijo, no hay profeta sino un racino entre los de su propia casa y entre sus propios vecinos. Entonces, yo les dejé en el día de ayer, Donizetti, unos versículos que me gustaría que los leyéramos, que tienen que ver con el designio de Dios y con su soberanía en la salvación del hombre. No sé si los recuerdas. ¿Qué versículos serían entonces? Vamos a ver. Ayer se tomó nota de eso y se les dio a la audiencia para que los leyeran. No sé si están ya poniendo esto en el chat. Fue una tarea que dejamos ayer, no sé si te acuerdas. Ok, déjeme mirar el chat ya mismo, Carlos. No había tiempo. Ya, Romanos 9, del 14 al 29. Aquí Mirta Rivas lo pone, Romanos 9, del 14 al 29. Ajá, muy bien. No sé si puedas leerlo, muy entonces. Bien. Vamos a leer Romanos 9, del 14 al 29. Estamos buscando en la Biblia. Voy a leer aquí en la Biblia textual, Romanos 9, 14 al 29. Dice así:
¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? En todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria? A los cuales también llamó, a nosotros, no sólo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Muy bien, entonces nosotros vemos allí que hay un propósito de Dios en esto, una soberanía que está relacionado con la misericordia. Fíjense bien, no es exactamente que Dios condena, sino que el hombre ya está condenado. Ya está privado de la gloria de Dios, ¿no? Por eso la traducción esta que se hace normalmente en las versiones, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Dios no destituye a nadie. Nosotros fuimos los que nos autodestituimos en Edén. Nosotros fuimos los que estábamos en los genes de Adán y de Eva, aupando la rebelión, aupando la desobediencia. Nosotros éramos Adán, nosotros somos Adán. Entonces, esto es una cuestión que nos priva de la gloria de Dios, nos priva. Entonces, Dios lo que hace es usar la misericordia según su soberanía, según su voluntad, según su sabiduría no revelada aún en la Biblia, porque dice que nosotros fuimos predestinados en amor. Entonces, no es por obras, no es porque tú o yo fuimos mejores que el otro, sino que es un auténtico misterio esto. Pero Dios ejerce su voluntad y ejerció su voluntad para que nosotros demos gloria a Dios y para que entendamos que aún dentro de esa majestad terrible que tiene Dios, porque en Dios hay una majestad terrible, lamentablemente el hombre no la ve, y lamentablemente, mucho más lamentable aún, es que muchos hijos de Dios no alcanzan a percibirla. No alcanzan a ponerse cerca de este temor de Dios, los ofende el temor de Dios de alguna manera. Y en realidad ese sentimiento es un sentimiento totalmente humano que se acerca a lo satánico. Entonces, y que se justifica en un hombre inconverso, pero que es muy triste de verlo, que puede subyacer todavía, estar medio vivo en alguien que ha recibido el perdón de sus pecados por el derramamiento de la sangre del Dios encarnado. Entonces, esta presentación que se nos hace de la siembra en mano de Dios en los evangelios, lo que muestra es un evangelio distinto al de la gracia, y que tiene que ver con un perfeccionamiento
del ser humano para tratar de alguna manera completar su justicia. Vamos a ver, el Señor en los evangelios nos habla de la oveja perdida, ¿verdad? Quizás pudiéramos buscarlo, Donizetti, allí para ver lo que él tiene que decir. La parábola de la oveja perdida. Sí. Déjeme, yo estoy buscando ya mismo aquí en la Biblia, parábola de la oveja perdida. Bien, no nos va a tomar mucho tiempo contestar esto de la parábola del sembrador, ¿verdad? Depende de la reacción que tenga la audiencia en el chat y que nos digan, ¿no? Si surge una contrapregunta, no lo sé, sinceramente. Ya. La idea era poder responder esto de la semilla y volver a nuestro tema del evangelismo verdadero. Bueno, claro. Encontré en Mateo 18 la parábola de la oveja perdida. Sí. Leo entonces. Mirad que no, estoy leyendo Mateo 18, versículos del 10 en adelante. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Bien, parece que allí no está lo que estoy buscando. Entonces, tengo la otra versión que es de Lucas 15, del 3 al 7. ¿Quiere que lo lea en la versión de Lucas? Sí, especialmente el versículo 7. En bueno. Lucas sí está, sí, exactamente. Entonces veámoslo. En Lucas 15, 7. Bien, en la versión de Lucas, la parábola de la oveja está así. Por eso lo importante de mirar en varios textos. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores se recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, se reúne con sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Sí. Esto lo dijo el Señor, no lo digo yo. Claro, sí, como que hay personas que no necesitan arrepentirse, y uno dice, ¿qué? Sí, 99 justos, sí. O sea que hay una justicia personal inherente que está delante de Dios. Vamos a leerlo eso. Lo que pasa es que la iglesia cristiana tiene una visión un poco miope de lo que es su salvación y de lo que son las distintas obras de Dios. Se nos ha enseñado que la única forma de ser salvo es mediante la fe en Cristo. Esto es verdad. Pero tenemos que recordar que Cristo es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Entonces la salvación afecta a unos de una manera distinta que los afecta a otros en función del llamamiento que tienen. Una cosa es ser llamado a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y otra cosa distinta es ser llamado a poblar la nueva tierra donde va a morar la justicia. Son dos cosas diferentes, dos destinos diferentes. Y entonces allí, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 2, nosotros vemos esa justicia inherente al hombre
y cómo afecta o puede afectar o no afectar en el día del juicio final. Y eso obviamente no se está refiriendo a la iglesia de Dios, ni a los santos de la iglesia, que no tenemos que ir a juicio por obras para salvación, sino vamos a un juicio donde nuestras obras están relacionadas con el galardón, que es distinto. Entonces, el análisis, la consideración de este tipo diferente de obras para unos y para otros, decía yo, por ejemplo, que en el caso del ciego israelita se le exigía al ciego que tuviera fe. En cambio, el apóstol Pablo, cuando habla con los miembros de la iglesia de Roma, me parece, cuando les escribe a los santos de Roma, les dice: ¿tienes tu fe? Bueno, tenla para ti, porque nosotros tenemos el don, la gracia de Dios nos es dada conforme al don de Cristo. Entonces hay unos que tienen más fe que otros. Entonces, esto tenemos que considerarlo como un don de Dios. Y así debe ser tratado. Entonces no nos gloriemos como si eso hubiera sido nuestro, porque nunca fue nuestro. En cambio, Israel, los israelitas, en su contacto con el único Dios verdadero durante más de 1500 años, hasta que vino Cristo, con todas esas manifestaciones que tuvieron ellos desde el tiempo de Abraham hasta el tiempo de Cristo en su primera venida, puede decirse que en ese trato con ese Dios, pues se les despertó y se les edificó una fe que obviamente no tenían los filisteos o los jebuseos o los egipcios o cualquier otro, o los jordanos o cualquier otra de los pueblos alrededor, pues. Entonces, no sé cómo estamos reaccionando en el chat, Donizetti. Le digo la verdad, por acá Gilbert había colocado que estaba esperando lo de la explicación. Dice, Antonio Andión, ¿aún no tocaron el tema del terreno que quedó pendiente de ayer y lo que representa? Parece que están pendientes de eso, de que nos vayamos a lo de la parábola del sembrador. Jesús Homero Camayo Belalcázar, me parece que Carlos se fue por otro lado, dice aquí. Luis Oscar Lima Vidaurre, son dos grupos diferentes con diferentes propósitos. Vivian Álvarez, no, el que está ahí, Jesús, ¿no lo ves ahí? Mirta dice, sí, me interesa interpretar quién es el terreno. Por acá Vivian, ¿qué significa la semilla y el terreno? Entonces, vamos a explicarle por qué usted derivó en este tema, Carlos. ¿Por qué no fuimos a Romanos y a la parábola de la oveja perdida? Porque en la pregunta de ayer me dijeron cómo era posible que Dios estuviera sembrando personas y que si de alguna manera entendí yo que la inquietud era por el asunto de la salvación. Entonces, por eso yo mandé a leer o recomendé leer esa parte de la palabra. Ahora, el campo es el mundo. Obviamente, allí lo dice la explicación de la parábola de Mateo, lo dice. Ahora, si quieren tener un estudio especial sobre Mateo 13, bueno, podemos hacerlo con mucho gusto, pero no se puede contestar como una pregunta aislada. Es demasiado extenso el tema. Muy bien. ¿Y entonces en qué quedamos? No sé, sinceramente yo creo que tendrían que hacerse unas preguntas concretas, pero muy concretas. Por ejemplo, el campo, ¿qué es el campo? El campo es el mundo, lógicamente. El que siembra es el sembrador, es Dios. Ya ayer vimos cómo dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Entonces, no sé qué más podemos hacer para entenderlo. La semilla en realidad se convierte en hombres, en seres humanos, ¿sí? ¿Es así? Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Sí, ¿por qué si aquí es semilla? Luego dice, no, la que fue sembrada,
refiriéndose a la semilla, sino este fue el que fue sembrado, refiriéndose a un ser humano. Porque allí se transforma el destino del hombre, ¿verdad? Por eso es que quise leer en Romanos, ¿dónde fue que leímos? En Romanos 9. Romanos 9, fíjate bien, Romanos 9, porque habla del destino del hombre. Entonces, este es el que fue sembrado. Entonces, explica de alguna manera un propósito de Dios para tal o para cual persona. Y esa es la transformación que hay. Ahora, ¿por qué se hace eso? ¿O por qué se explica de esa manera? Pues, como no sea lo que hemos leído, fíjate bien, nosotros en Romanos 8 hablamos que no depende del que corre ni del que quiere, ¿verdad? En 9, 16. Así pues, no es del que quiere ni del que corre. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo allí? Se refiere pues se refiere al versículo 10. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac nuestro padre, porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, le fue dicho, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces después dice, ¿qué diremos a esto? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice no, porque Dios dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Entonces, Isaac quería bendecir a Esaú porque Esaú era su primogénito. Pero dice Pablo, no depende del que quiere. Y Esaú pues corrió a traer la casa para que su padre lo bendijera. Entonces Pablo dice, no depende del que corre, no depende del que quiere, ni depende del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces cuando vemos esta acción de que Dios está sembrando, es posible que allí en el inicio de la parábola, porque es una parábola, entonces se da inicio como si fuera la palabra de Dios, pero en realidad lo que es Dios sembrando, es Dios proponiéndole al hombre, moviéndolo para su salvación y teniendo misericordia de ese hombre. Entonces me preocupé de explicar suficientemente que no es que Dios destituya a la gente, sino que la gente está ya privada, la raza humana, de esta gloria, de esta comunión con Dios, y Dios usa su misericordia para que el hombre la vuelva a recuperar, pero en el ejercicio de su soberanía. Y esto es lo que está explicando aquí en Romanos. Ahora, expliqué esta parte porque me pareció percibir en algunas preguntas de ayer de que, no sé, podría atribuirse injusticia a Dios al sembrar a unos sí y a otros no. Pero si me equivoqué en la apreciación, entonces continuemos, pues. Por eso digo que es bueno de que se hagan unas preguntas específicas sobre el tema doctrinal. Ok, muy bien, Carlos. Entonces volvemos nuevamente ya queda explicado, ¿no? Ya Carlos lo dijo, lo de la parábola del sembrador. Laura Padilla dice, el terreno es el estado del corazón al recibir la palabra, la semilla. ¿Usted comparte lo que dice Laura Padilla? ¿Que el terreno es el estado del corazón?
No, no necesariamente. Si me puede decir de dónde saca eso, sí, ojalá que me lo pueda explicar de qué parte de la Biblia lo saca. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Bueno, la explicación de la parábola, Carlos, que es aquí donde nos hemos empantanado un momentito, dice así: Oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué fue lo que se sembró en su corazón entonces ahí, Carlos? De todo. El que oye la palabra del reino. Problema. Sí, es que ese es el problema. ¿Es la persona o es lo que se sembró? Entonces, fíjate bien, aquí yo creo que se refiere a la persona, porque dice oye, y la persona es la que puede oír, dice de todo el que oye, o sea, de toda persona. Claro que el texto bíblico no dice persona, yo se lo agrego, de toda persona que oye la palabra del reino y no la entiende. Ahora está hablando palabra del reino, no se refiere a la iglesia, ¿verdad? Porque es la palabra del reino. Exactamente, allí sí tenemos que estar claro que no se refiere a la iglesia. Pero vamos, si me permite, sí, vamos a aclarar por parte, porque tenemos esta pregunta del corazón como el terreno. Entonces quisiera, por favor, que leyéramos allí en Mateo 13:24. Otra parábola les propuso diciendo: El reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Muy bien, buena semilla en su campo. Después, pero, entonces, dice, al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo y se fue. Exacto, en medio del trigo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ¿dónde lo sembró? En el campo, ¿verdad? Y buen campo. En el campo. No, buen campo no. Buena semilla o cizaña en el campo, en su campo. Ah, bueno, buena semilla sí. La semilla es buena, es verdad. Del campo no dice ningún calificativo. Exacto. Entonces, pero sí dice en su campo, ¿verdad? Correcto. Bueno, entonces, dice en 13:31. El 31. Les propuso otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Muy bien, este es otro. Vamos a ver. En el 13:38, ¿qué dice? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Exacto. Entonces, yo quisiera que nos limitáramos, yo no sé en qué momento Dios cambia esta cuestión, pero debemos entender algo, el uso que hace de las parábolas Jesús. Las parábolas no son fáciles de entender, precisamente por eso son parábolas. ¿Para qué son parábolas? Para que la gente no las entienda. Vamos a ver. Estamos en comunicación en vivo y en directo a esta hora con Carlos Fuchán desde Barcelona, España. Vamos a ver aquí. Dice... 13:10. El 13:10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo: Porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. Ajá, ¿y el 13? El 13 dice de Mateo 13: Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
Exacto. Y en el 34, 13:34. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba. Muy bien, entonces estamos más o menos acercándonos a una comprensión allí, más o menos. Entonces, lo importante es, fíjate bien, que el Señor habló en ese momento, pero hoy nosotros, gracias a la Escritura, tenemos la parábola y tenemos la explicación de la parábola. Entonces, en la explicación de la parábola podemos darnos cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, la explicación de la parábola del sembrador, que es una de las principales parábolas del Evangelio del Reino, nos dice, primeramente tenemos que entender que son misterios, ¿verdad? Entonces, dice aquí, vamos a ver, en Mateo 13, de nuevo, dice, el propósito de las parábolas, después que viene la parábola del sembrador, viene una sección dirigida a explicar el propósito de las parábolas, y después viene la explicación de la parábola. Ahora, esta explicación de la parábola empieza en el versículo 18 y dice, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Oíd pues vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Pues los discípulos. No son toda la gente. Hoy nosotros tenemos este gran recurso que es la explicación de la parábola accesible a todos. Los que se sientan a leerlo, tenemos la escritura infalible y entonces allí podemos meditar en ello y entenderlo, así como lo entendieron sus discípulos. Pero en aquel momento solamente los discípulos. Por eso dice que les hablaba en parábolas a todos y sin parábolas no les hablaba. Y entonces creo que fue Pedro o alguno de los discípulos le dijeron, pero ¿por qué les hablas en parábola? Para que oyendo oigan y no entiendan. Entonces por esto les hablo en parábola, porque tenía que ser endurecido el pueblo. Pero entonces, volviendo al tema que nos ocupaba en la explicación, nosotros debemos estar más bien interesados cuando tenemos esta clase de preguntas de que una semilla se termina convirtiendo en una persona, entonces tenemos que ir a la explicación y a la aclaratoria que nos da la palabra de Dios. Entonces, no sé, más allá de esto, no sé cómo aclararlo, sinceramente. Más de lo que dice la palabra, no sé cómo aclararlo. Lo acabamos de leer, no sé si estoy siendo suficientemente claro. Bien, no, yo creo que sí. Y hay que entender también algo, ¿no? Que cuando se hace una parábola, Carlos, luego en la explicación de la parábola están los parámetros para interpretarla. Porque si en esta parábola dice, la semilla aquí es la palabra de Dios, pero luego está en otra parábola, dice, en esta parábola la semilla representa los hijos del reino. Pues cambió. Mientras que en una parábola la semilla era una cosa, en otra parábola la semilla es otra. Todo depende del que está diciendo la parábola. Él ubica los parámetros de interpretación. Exactamente. Exactamente. Y entonces los transforma, sí. los convierte. Claro, y hay otro detallito, Carlos, que es bueno en aras de un buen proceso hermenéutico también decir. Y es que la parábola debe referirse única y exclusivamente a lo que refiere la parábola. Porque es que he encontrado algunos haciendo malabares con las parábolas. Le voy a citar un ejemplo. A un predicador que tenía impresionado al auditorio, porque tomó la parábola del hijo pródigo, y en lugar de dar la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, se puso fue a examinar
¿Y qué estaba haciendo la mamá del hijo pródigo? ¿Y por qué no aparece allí? ¿Y por qué el papá del hijo pródigo le dijo, todo lo que tengo es tuyo al otro hijo, porque nunca le había permitido al hijo disfrutar? ¿Y qué se había hecho la mamá? Es decir, terminó diciendo cosas que la parábola no estaba diciendo, en lugar de referirse a la parábola en los términos de la parábola. Porque si comenzamos a analizar entonces qué eran las algarrobas o qué pasaba con los cerdos, la comida de los cerdos, o qué pasaba con el salario que se le pagaba a los trabajadores, o la fiesta que se hizo, qué fue lo que se sirvió en la fiesta, y nos desligamos completamente de la moraleja, pues la parábola queda desvirtuada. Indudablemente, entonces nos perdemos en una serie de, ¿cómo te puedo decir yo?, de especulaciones Sí. que pueden ser así o pueden no ser así, pero que nos alejan de la intención clara que tiene el Señor en ese aspecto, en ese momento, y es mostrarnos la voluntad de Dios. Eso es todo. ¿Me comprende? Una voluntad de Dios que le permite a él después decir, yo os advertiré a quién debéis temer. No temáis a los que matan el cuerpo, y nada más pueden hacer. Temed a aquel que tiene autoridad, tiene poder para echar el cuerpo y el alma en el infierno. Claro, y el propósito de la parábola del hijo pródigo es simplemente demostrar con esta historia que Dios recibe a aquel pecador que se arrepiente. El objetivo no es mostrar cómo se hace una fiesta, cómo deben ser los anillos, cómo debe ser la ropa, si se mata o no se mata un becerro. Nada de eso era el objetivo de la parábola. Indudablemente. Y ese es el principal objetivo. El segundo objetivo que yo veo en la parábola de los dos hijos, porque tampoco está en ninguna parte lo del hijo pródigo, simplemente es una parábola de un hombre que tiene dos hijos, y uno se destaca más que el otro, pero del otro lo que podemos aprender es que teniendo la riqueza del padre, no lo sabía, no se consideraba. Y eso puede aplicarse a nuestra vida hoy en día. Hay gente que tiene la salvación eterna y cree que no tiene nada, o no sabe cuán rico es. Entonces, porque el padre, mira que le dijo al joven, todo lo que tengo es tuyo. Sí, eso Sí. me hace recordar, Carlos, de la historia de una señora mexicana campesina. Su hijo había emigrado a los Estados Unidos y había amasado una gran fortuna. Y entonces él, todos los meses, su banco le mandaba un cheque a su mamá, porque vivía en la pobreza extrema la señora, y todos los meses le llegaba un cheque a la mamá. Y un buen día el hijo ya se le apareció, llegó en un carro lujosísimo y encontró que la mamá vivía en el mismo ranchito, con unos cauchos de automóvil encima del techo, teniendo la hojalata para que el viento no se volara eso, las paredes de cartón, y encuentra a la mamá y en una miseria dice, pero mamá, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué hiciste con toda esa riqueza que yo te mandé? Y dice, ay, tan bonitos esos papelitos que me mandabas, mira, ahí los tengo pegados en la pared. Y estaban todos ahí decorando la pared. Entonces dice, quien cuenta la historia, así hacemos nosotros con las cosas que dice el Señor. Nos gustan los versículos, los enmarcamos y los pegamos en la pared, pero no los cobramos. Sí, señor. Así es, muy parecido a aquella madre también que recibió de su hijo inmigrante un pasaje en barco y después de navegar tantos días veía a la gente que iba al comedor a comer y ella no tenía dinero porque le habían mandado el pasaje nada más. Y entonces llegó desfallecida 15 días sin comer nada. Y entonces cuando llegó le dijo el hijo, pero ¿por qué estás así? Dice, bueno, porque no tenía plata para comer. Ah, pero es que el pasaje incluía la comida. Y entonces no lo sabía, ¿eh? Entonces yo veo en esa parábola pero ciertamente la parte más importante es la del arrepentimiento del muchacho y del detalle maravilloso que el padre es movido a misericordia antes, oye bien, antes de que el hijo vaya a pedirle perdón. Esto es muy importante.
que esto quiere decir que hay veces que nosotros con nuestra intención ya a Dios le basta para recibirnos con gran alegría, ¿no? Es muy, muy lindo eso. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que no podemos salirnos de las parábolas. Entonces, respondiendo a la pregunta o a la propuesta de nuestra hermana en el chat, que dice que el corazón es el terreno. Yo creo que no. Creo que aquí en la parábola está claro que el terreno es el mundo. Y somos sembrados como personas en el mundo, en todo el mundo, ¿verdad? Y ese es el campo. El campo es el mundo. Esto es lo que dice la Biblia. Perfecto. Bueno, Carlos, nos quedan 2 minutitos. Por si usted quisiera agregar algo, nos enrutamos otra vez por el tema del verdadero evangelismo. Sí, ¿tenemos en el chat algo más o no? No, básicamente era sobre esto porque ya alguien preguntó por acá, permítame, José Eduardo Macías, también el Padre le da un anillo con 8 joyas que está explicado en Romanos 5, del 1 y 5, que no deja de ser menos importante. Por acá Mariel Tolosa le está contestando a alguien que dice que si la salvación se pierde. Por acá Antonio, se usa esa parábola para decir que se pierde la salvación. La Biblia no se debe leer como cualquier otro libro. Para entenderla se lo tenemos que pedir a Dios, dice Vivian Álvarez. Bueno, comentarios generales, Carlos, pero yo creo que podemos encauzarnos nuevamente en el tema del verdadero evangelismo en este minutito que nos queda. Muy bien, perfecto. Sí, solamente digo que los evangelios son ley, incluido el evangelio de Juan, donde está la parábola del hijo. No, la parábola del hijo pródigo está en Lucas, perdón. Los evangelios son ley. Por eso no debemos mirar allí la salvación. La salvación es la que estamos hablando ahora del verdadero evangelismo. Vamos a dejarlo para mañana, que son entonces la última parte que nos queda, que una vez vistos los hombres y los métodos, entonces ahora nos vamos a la parte vamos a ver, ¿cómo se llama esa tercera parte? Se llaman los mensajes. Entonces, como ya son las 59, lamentablemente de nuevo, pues tuvimos que pasarlo para el día de mañana porque estas preguntas son importantes de responder, Entonces no las podemos dejar en el aire. Espero que mañana pues ya entremos directamente a la parte final del primer capítulo. Y voy a ir preparando el segundo capítulo para pasártelo, Donizetti, para la próxima semana ya esté montado en Vive el Estéreo para todos nuestros oyentes. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Que pase un feliz resto del día. Gracias igualmente. Saludo cordialmente a todos los radioescuchas de Vive el Estéreo. Ahí teníamos a Carlos Fushán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana.